nuestro Zoom, Gary Rodríguez, economista y presidente del IPSE, para poder analizar este tema del cerco a Santa Cruz, la suspensión de las exportaciones. De antemano le pido disculpas por la espera. Buenos días. Muy buenos días, Carolina, y hola país. No se preocupe, sabemos que hay temas que son más urgentes. Aclarar solamente que soy gerente general de la institución, no presidente. Perfecto, gerente general entonces del IPSE. Por favor, don Gary, cuéntenos cuánto aproximadamente serían las pérdidas que va a tener el departamento y también el país a raíz de esta situación de cerco, bloqueo y suspensión de las exportaciones. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es lamentar que hayamos llegado a esta situación que bien se pudo evitar y que muy fácilmente se podría resolver cuando hay la voluntad de hacerlo. No puede ser que Bolivia esté una vez más confrontada, conflictuada, cuando el diálogo debería primar y la sensatez, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está preocupada, pero también perjudicada, y no de ahora. Estamos en una situación de excepción que nos va a causar problemas de crecimiento, de empleo, endeudamiento, y todo porque no se ha podido arribar a un acuerdo, pero además reitero, esta es una situación que con buena voluntad se pudo haber evitado y que ojalá hoy día se pueda resolver. Las pérdidas son de diferente naturaleza, Carolina. No solamente podemos hablar de las pérdidas económicas aquí, sino lo que va a pasar hacia adelante. Todos los sectores prácticamente están afectados. Hemos tenido un problema de prohibición de exportaciones la semana pasada, que entiendo se ha tenido que levantar a partir del día viernes. Sin embargo, ayer hay un paro, un bloqueo en Cochabamba, en la localidad de Suticoyo, por parte del transporte, porque dice que no se está aplicando la restauración de la libre exportación de la soya y sus derivados. Queda pendiente todavía la suspensión de la exportación de la carne de res y el azúcar, justo cuando el país más necesita invertir, trabajar con normalidad, producir por encima de nuestras necesidades y exportar. Los números de la pérdida son relativos, ¿no? A mí lo que me preocupa además es que perdemos imagen a nivel internacional. Imagínense estar desconectados del mundo o estar proyectando estas imágenes, ¿no? Hablar de cercos en el siglo XXI, evocar un cerco a la paz del siglo XVIII, no nos hace bien como país, pero además nos confronta internamente y estamos llegando a niveles de indolencia y de falta de humanidad cuando un cerco ni siquiera es permitido en situaciones de guerra, Carolina. Las convenciones internacionales, el derecho internacional sanciona este tipo de situación, porque no puede haber una afectación a la salud de esa manera, no puede haber una afectación o un intento, ¿verdad?, de genocidio, de que la gente muera de hambre o por falta de abastecimiento de medicamentos. Entonces, hay una pérdida económica, evidentemente, se puede estimar, siempre va a ser relativo ese monto. En el caso de las exportaciones, por ejemplo, solamente en esos tres productos, soya y derivados, carne de res y azúcar, el promedio es de $7 millones por día, ¿no? Si vamos a hablar de la economía en su conjunto, todas las cadenas productivas que están, no solo el productor, sino las cadenas productivas que están perjudicadas, el transporte, el comercio, almacenamiento, banca, etcétera, pues estamos hablando de cifras que pueden estar entre, bueno, un economista hoy día hablaba de $25 millones, otros dicen 18, pero 36 millones nunca. Reitero, a mí lo que más me preocupa es la pérdida de imagen por una parte, por otra parte, efectivamente, el impacto sobre nuestros productores, sí, ¿no?, que Gary pierden cada día. Sí, don Gary, usted muy bien lo decía, a pesar de que el tema de las exportaciones en cuanto a la soya y sus derivados ya se puede exportar, pero sin embargo, por este tema del cerco, de todas maneras, igual no se puede llegar hasta Puerto, ¿cierto? ¿Estuvo bien que el gobierno haga esta restricción en cuanto a las exportaciones? ¿Qué debería hacer? Quizás debería levantar estos cercos en el departamento de Santa Cruz para que todo se restablezca. Mire,
cuando se juntan el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, CANIOP, con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural el viernes pasado en La Paz, y firman un acta, un acuerdo indicando de que se levanta la restricción, el presidente de CANIOP queda con la encomienda de hablar con los cívicos para que dejen pasar la carga de la exportación de soya y derivados. Sin embargo, el problema no es el paro. Durante el paro no había problemas para la exportación o el tránsito de alimentos y de medicamentos. Carolina, yo le voy a recordar que en la pandemia el mundo se detuvo de un momento para otro. Se dejó de construir, de hacer turismo, en fin, todas las actividades, industrias, etcétera. Pero hubo solamente dos casos que no se detuvieron: el sector de la salud y el sector de la alimentación, porque eso tiene que ver con la vida misma. Y por esa razón, nosotros decimos que no era, obviamente, ni el paro se justifica, ni el cerco se justifica, ni se justifica el decreto, considerando de que la norma boliviana establece que para poder exportar los excedentes de alimentos, primero se tiene que demostrar al gobierno de que se ha producido lo suficiente para el mercado interno, segundo, que existe un stock de seguridad, y recién se emite ese certificado de abastecimiento a precio justo y se autoriza la exportación. Por lo tanto, no era la medida más indicada. Creo que el gobierno así lo ha reconocido en el caso de la soya. Ojalá que también pase lo mismo con lo que respecta a el azúcar y la carne de res, y que por supuesto el cerco no sea un óbice como para llegar a los puertos. Sí, don Gary, ¿se tiene previsto que este tema de las exportaciones de la carne y la azúcar se restablezca en los próximos días? ¿Usted tiene el dato, la información sobre esto por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo? Hemos escuchado ayer de parte del vicepresidente de la CAO que han solicitado una reunión con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. De ellos depende, ¿no es cierto?, la decisión. Ellos pusieron la medida, ellos la tienen que levantar, y por supuesto que el sector productivo siempre está abierto a conversar y a demostrar que se invierte en este país porque se cree en este país, se produce para este país, se exporta para este país, porque Santa Cruz es Bolivia, Carolina. Ese es otro punto. Estamos enfrentándonos entre bolivianos, pero curiosamente, bolivianos contra bolivianos, no vamos a decir cruceños contra los bolivianos. En Santa Cruz hay una pequeña Bolivia. Fíjense que se está dando la paradoja de que gente que ha migrado del interior se está enfrentando con gente que está llegando del interior a provocar. Le quedo muy agradecida, don Gary Rodríguez, por haber recibido la entrevista. Hasta en otra oportunidad será. Gracias, Carolina, y hagamos votos para que hoy día haya humo blanco. Un abrazo, bendiciones para todos. Que Dios mediante sea así muy pronto. Nos vamos a una brevísima pausa. Griselda, queremos escucharla. Muchísimas gracias. Nuestra primera